Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de el Triángulo de las Bermudas. ¿Realidad o mito? Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a nuestros podcasts de Easy Spanish. Cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos oído hablar del Triángulo de las Bermudas. Incluso hacemos referencia a él cuando algo ha desaparecido misteriosamente. Pero, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado. El término fue creado en el año 1953 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Algunos científicos han registrado olas en esa zona de 18 metros de altura, por lo que ellos teorizan que pudieran alcanzar los 30 metros de altura, con lo que podrían al menos explicar el temor del tráfico marítimo en esa zona. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi 100 aviones y miles de personas han desaparecido. Pero, ¿están todos ellos
en el fondo del mar? ¿O han ido a otra dimensión? ¿O quizás están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre, pero siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no han podido demostrar. Hay una fecha que marca el inicio de este misterio y es en el año 1945, donde una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia que acudió al rescate de los 5 primeros. Desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían qué rumbo tomar, y después no se supo nada más. Por otro lado, la primera noticia escrita que se tiene de este tema es en el año 1950, de la pluma del periodista Edward Jones, que escribió para un diario de Miami acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después se sumó a este misterio el escritor George Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas. Y más adelante, en el año 1964, en una revista de artículos de ficción, se publicó un completo artículo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba en esas aguas automáticamente desaparecía. El Triángulo de las Bermudas es una amplia zona del océano entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Durante los últimos siglos
se ha dicho que decenas de barcos y aviones han desaparecido en ese lugar en circunstancias misteriosas. Pero, ¿qué hay de cierto en todas estas historias? Se ha llegado hasta especular que es un área de actividad extraterrestre o que hay alguna extraña causa natural que explica los accidentes. Sin embargo, se podría decir también que solo se trata de una zona en la que la gente simplemente ha tenido mala suerte. Esta es otra historia que nos da mucho vocabulario del idioma español y cultura general. El Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay en el Triángulo de las Bermudas? ¿Cómo se formó el Triángulo de las Bermudas? ¿Dónde queda la isla de las Bermudas? Así que empecemos conociendo un poco más sobre la historia de el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué ese lugar? Porque era y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación y los vuelos sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Situado en la parte noroccidental del Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. El Triángulo de las Bermudas continúa envuelto en un círculo de misterio a causa de las numerosas historias sobre las desapariciones inexplicables de aviones y barcos. La mala reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó con Cristóbal Colón. Según sus anotaciones, el 8 de octubre del año 1492, Colón echó un vistazo a su brújula y se dio cuenta de que ésta mostraba lecturas extrañas. Al principio,
Colón no alertó a su tripulación. Pues tener una brújula que no indicara bien el norte magnético podría haber hecho que cundiera el pánico entre una tripulación que ya se encontraba al límite. Estas y otras supuestas incidencias dieron lugar al mito de que las brújulas siempre se dañan en el Triángulo de las Bermudas. Algo que es incorrecto o al menos una exageración. A pesar de ello, en el año 1970, la Guardia Costera estadounidense, al tratar de explicar algunas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, afirmó lo siguiente. Primero, el Triángulo del Diablo es uno de los 2 lugares del mundo donde una brújula magnética señala el norte verdadero en lugar del magnético. La diferencia entre ambos se conoce como declinación magnética. La variación puede llegar hasta los 20 grados de diferencia a medida que un barco se desplaza. Si esta variación no se compensa, un navegante puede llegar a desviarse de la ruta y encontrarse en serios problemas. Esta es una de las explicaciones que se han venido repitiendo como una ilustración para las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. La declinación magnética en realidad es algo que cualquier capitán de barco y otros exploradores han conocido y sabido cómo gestionar. Inclusive se puede decir que este conocimiento se tiene casi desde que existen los barcos y las propias brújulas. Este fenómeno es solo una novedad para los principiantes y no es nada para que un capitán experimentado se deba preocupar. En el año 2005, la Guardia Costera revisó el tema después de que un productor de televisión en Londres preguntara sobre ello en un reportaje. Y en este caso cambiaron
correctamente su explicación al respecto. Muchas explicaciones han mencionado las propiedades magnéticas inusuales dentro de los bordes del triángulo. Aunque los campos magnéticos del planeta están en constante cambio, en el Triángulo de las Bermudas han permanecido relativamente invariable. Es cierto que se han reportado algunas mediciones magnéticas excepcionales, pero ninguna que convierta al triángulo en un lugar más inusual que cualquier otro en la Tierra. Probablemente uno de los misterios más grandes de la vida sea el de los innumerables casos de desapariciones de barcos, aviones y personas en el famosamente temido Triángulo de las Bermudas. Ahora, los científicos creen haber encontrado la mayor explicación lógica del por qué las naves se perdían en esa zona de 700 kilómetros cuadrados, ubicado en el Océano Atlántico Norte, entre Bermudas, Miami y San Juan de Puerto Rico. La información oficial relata sobre al menos 75 aviones y cientos de buques desaparecidos. Las posibles causas de las catástrofes se han propuesto a lo largo del tiempo. Desde la interferencia paranormal, la electromagnética que causa problemas de brújula, hasta el mal tiempo y los grandes campos submarinos de metano. Pero ahora, gracias a tomas satelitales proporcionadas por la NASA, una nueva teoría ha sido propuesta. Los especialistas afirman que la razón de los misterios que impregnan el área del Triángulo de las Bermudas son inusuales nubes hexagonales que crean bombas de aire que golpean a una velocidad de hasta 270 kilómetros por hora. Lo que se cree que son las responsables de todas las catástrofes que han ocurrido en el lugar.
Al estudiar las imágenes, los científicos concluyeron que algunas de estas nubes alcanzan entre 32 y 89 kilómetros de diámetro. Y las olas dentro de estos monstruos de viento pueden alcanzar hasta 15 metros. El dato curioso es que las nubes tienen bordes rectos y, según Steve Miller, científico de la Universidad Estatal de Colorado, dijo que normalmente no se ven bordes rectos con las nubes. La mayoría de las veces, las nubes son aleatorias en su distribución. Por otra parte, otro científico, Randy Cervani, compañero del primero, añadió lo siguiente: las imágenes de satélite son realmente extrañas. Estos tipos de formas hexagonales sobre el océano son, en esencia, bombas aéreas que forman lo que se llaman microburbujas y son ráfagas de aire que bajan del fondo de una nube y que luego golpean el océano y crean ondas que a veces pueden ser de gran tamaño a medida que comienzan a interactuar entre sí. Los expertos han declarado que se necesita más observación para confirmar esta teoría, que inclusive podría explicar finalmente muchos de los infortunados eventos del Triángulo de las Bermudas, por lo que seguirán observando qué es lo que captan los satélites. Lo cierto es que se ha demostrado que muchos de los supuestos misterios no lo eran tanto cuando lo analizaron con detalle. Sin embargo, algunos todavía no tienen una explicación y siguen intrigando hasta al más incrédulo. Pero, ¿qué les parece conocer ahora las 3 desapariciones de buques más intrigantes del Triángulo de las Bermudas? Y empezamos con la historia del HMS Rosalie. A pesar de que el término de Triángulo de las Bermudas se le asignó por
primera vez en el siglo XX, la verdad es que las desapariciones empezaron más de 100 años antes. Uno de los primeros casos registrados en esta zona es el del HMS Rosalie, un buque francés que se dirigía a La Habana en el año 1840. Este barco fue encontrado en el interior del perímetro del triángulo, navegando normalmente. El barco se encontraba con las velas desplegadas y cuando subieron a registrarlo se dieron cuenta de que tenía la carga intacta, pero había desaparecido toda su tripulación. Todos los tripulantes y pasajeros se habían esfumado sin dejar rastro, quedando solamente un canario. Siguiente historia: crucero Witchcraft. La noche del 22 de diciembre del año 1967, el dueño del crucero Witchcraft, Dan Burak, zarpó desde Miami con su amigo Patrick Horgan con el fin de dar un pequeño paseo nocturno para admirar la costa de Florida. Alrededor de las 9 de la noche, cuando el barco se encontraba tan solo a 2 kilómetros del punto donde habían zarpado, la Guardia Costera recibió una extraña llamada de auxilio donde Burak afirmaba que habían chocado con algo que estaba bajo el agua y que había dañado las propelas del barco. El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos envió de forma inmediata a un equipo de rescate que tardó menos de 15 minutos en llegar al punto desde donde Burak había realizado la llamada de auxilio. Sin embargo, el lugar se encontraba completamente vacío y sin ningún rastro del Witchcraft o sus 2 pasajeros. A pesar de que pasaron más de 2 semanas de intensa búsqueda recorriendo más de 400 kilómetros a mar abierto y registrando toda la costa de la Florida, el Witchcraft
desapareció para siempre, dejando un misterio sin resolver. La siguiente historia es del barco sin nombre. A principios de los años 80, entre Miami y las Bermudas, la tripulación del buque Helen Austin avistó a la distancia un barco que se encontraba aparentemente a la deriva, pero en perfectas condiciones y con las velas desplegadas. El capitán de apellido Baker ordenó a su tripulación hacer señales hacia el otro barco, pero no hubo respuesta de nadie. Baker decidió ir él mismo en compañía de algunos hombres a explorar, y lo primero que notaron fue que habían arrancado la placa donde debía estar el nombre del barco. Una vez a bordo, se dedicaron a explorar la cubierta, encontrando todo ordenado. No había signos de violencia y ningún rastro de averías o inundaciones. De hecho, en la bodega se encontraba una gran carga de madera de caoba y cedro que estaba seca e intacta. Todo estaba en perfecto orden, hasta las reservas de comida y bebidas estaban sin tocar, pero no había nadie a bordo. El capitán del Helen Austin dividió su tripulación y mandó algunos hombres armados a bordo del misterioso barco para continuar el viaje. Navegando ambas naves a la par, el capitán les pidió a la otra tripulación que llevaran una bitácora sobre todo lo que pasaba. Al final del segundo día, los alcanzó una tormenta que duró toda la noche y el Helen Austin perdió de vista al nuevo barco. A pesar de que el buen clima llegó y las aguas se calmaron, el misterioso barco sin nombre había desaparecido del horizonte. Después de pasar 3 días buscándolo o buscando sus restos, ya que podía haber naufragado con la tormenta, divisaron
el barco perdido otra vez en el horizonte y fueron al encuentro del navío. Cuando por fin pudieron alcanzar la nave, abordaron y nuevamente no encontraron a nadie a bordo. La nave estaba completamente abandonada una vez más y el libro de bitácora había desaparecido. Lo más raro es que todo seguía intacto y nadie había tocado la comida, como si nadie hubiera estado en el barco en los últimos días. A pesar de la negativa de sus marinos, el capitán ordenó formar una nueva tripulación y ambos barcos reanudaron su curso con órdenes claras de no separarse bajo ningún concepto. Aunque todo marchó a la perfección durante los siguientes 2 días, de la nada una espesa neblina cubrió ambos navíos. Y Baker empezó a notar que el barco sin nombre se iba quedando rezagado poco a poco hasta que lo perdieron de vista por completo. El capitán estuvo días intentando localizar a sus hombres y al navío misterioso, pero nunca consiguió nada. El barco desapareció con toda la tripulación, sin dejar rastro alguno, y no volvieron a saber nada de los tripulantes. Las teorías son muchas, desde las más extravagantes a las más científicas, pero ninguna que solucione este misterio. Aún así, finalmente, la realidad se impone y no hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia comparándola con otras zonas. Pero está claro que para el ser humano siempre ha sido más interesante la idea de algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ¿qué sería de esta vida sin misterios? ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? ¿Conocías de esta historia? Interesante la historia del Triángulo de las Bermudas.
Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora sí, vamos a ver qué aprendiste de este interesante tema de el Triángulo de las Bermudas. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas? Pregunta número 2. ¿Qué hay en el Triángulo de las Bermudas? Pregunta número 3. ¿Cómo se formó el Triángulo de las Bermudas? Y pregunta número 4. ¿Dónde queda la isla de las Bermudas? Recuerda escribirnos a nuestro correo y únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Pandora y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.